comunidad de Galera, bienvenido a un programa más de Cuida tu Salud. Este programa liderado por el Plan de Intervención Colectiva PIT en convenio con la Alcaldía y la ES Municipal. Hoy, como todas las tardes de lunes a viernes por el canal 13 TV y Facebook Live, estaremos hablando de una temática de suma importancia. El día de hoy vamos a continuar el desarrollo de la temática que hablamos en la tarde de ayer. Vamos a continuar con la temática de tuberculosis y lepra. Vamos a hablar asimismo de esa identificación de síntomas respiratorios y de piel, así como la prevención de aquellos pacientes sintomáticos respiratorios y de piel, haciendo énfasis a todas esas medidas de autocuidado y prevención del contagio por el COVID-19. En el día de hoy queremos como profundizar más la temática de tuberculosis. Sabemos que en la tarde de ayer estuvimos hablando muy someramente de los conceptos generales o aspectos generales con relación a la tuberculosis y lepra. Hoy, en compañía con la jefe que lidera actualmente el programa de tuberculosis y lepra en la ES Inmaculada Concepción de Galera, en compañía con el médico que también se encuentra en este programa, vamos a desarrollar y vamos a profundizarnos más sobre el tema de tuberculosis. Antes de empezar con el desarrollo de la temática, cabe aclarar y extenderles una gran invitación a todos nuestros oyentes y a todos nuestros televidentes para que nos dejen sus comentarios, nos hagan saber sus dudas, preguntas e inquietudes con relación a las temáticas que estamos exponiendo en el transcurso de todos los días a las 5 de la tarde. Recuerda que todas esas personas que nos dejen sus comentarios, que nos realicen tus preguntas, ingresarán a un sorteo a fin de cada mes por un espectacular celular. Entonces quedan totalmente invitados, además de adquirir el conocimiento, van a ser premiados con un obsequio por parte de acá del PIT, del Plan de Intervención Colectiva 2020. Pues para comenzar la temática de hoy y hacerles un pequeño recorderis sobre la temática, avanzaremos con un concepto general de lo que es la tuberculosis. Sabemos y también pues el concepto de la lepra como tal. Las micobacterias, ya sea de la tuberculosis y de la lepra, son aquellos padecimientos de gran importancia para la salud pública, ya que constituyen unas importantes patologías infectocontagiosas causadas ya sea por el Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae, respectivamente, que no obstante son una de las enfermedades más antiguas que ha tenido nuestra humanidad. Aún así, pues sigue afectando grandemente grupos de una población, específicamente pues aquellos grupos que son más vulnerables, es decir, a la población que se encuentra en una condición de pobreza. Cabe resaltar que esta lepra y la tuberculosis son enfermedades que son curables, dependiendo de la detención oportuna de estos casos mediante un estudio bacteriológico, el tratamiento específico y un seguimiento adecuado. Cuando todo esto se logra, es posible interrumpir la cadena de la transmisión. Entonces, para continuar con la temática, pues tenía un videíto que les quiero presentar, el cual más adelante se lo voy a presentar, donde la jefe Lidena pues nos otorgó en horas de la mañana una entrevista, pues nos dio como unas pautas y nos dio como un breve resumen también de su parte, de acuerdo a la experiencia de lo que se está manejando en el servicio, de cómo se está llevando este proceso de la tuberculosis y la lepra. Más adelante vamos a ver este video. Continuando pues con la temática, sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, como había dicho anteriormente, granulomatosa, crónica, es decir, de fácil apariencia, producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, que se localiza generalmente en los pulmones, aunque se puede llegar a diseminar en otros órganos. A pesar de que el diagnóstico sea precoz y el tratamiento sea adecuado, lograría la curación en la mayoría de los pacientes, con la consiguiente disminución de todas esas fuentes de infección y el riesgo de contraer la enfermedad en la población. Pero ¿qué pasa? Que la falta de
detención de casos oportunamente. La aparición de esta resistencia a múltiples medicamentos, así como el abandono de los pacientes a estos tratamientos, han generado que en la actualidad todavía tengamos nosotros algunos casos notificados de tuberculosis. Entonces, en la actualidad sigue siendo un problema de salud pública bastante grave, ya sea por el daño que se provoca, principalmente como una causa de la enfermedad y también como una causa de muerte. Se calcula que en la tercera parte de la población mundial está infectada por este bacilo de Koch o este bacilo que es productor por la tuberculosis. Esta patología es la segunda causa principal de causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo, después de la enfermedad del VIH-Sida. Pues su medio de transmisión, sabemos que el reservorio de la tuberculosis es el hombre enfermo, es decir, cuando el hombre se localiza principalmente en el pulmón, los individuos enfermos, es decir, los que tienen esta patología, podrán diseminar el bacilo al toser, al expectorar, al estornudar o a hablar, ya que van a eliminar partículas pequeñas de saliva que contienen los bacilos que podrán ser aspirados por una persona sana posteriormente y se va a infectar. El riesgo de esta infección en relación con la exposición del bacilo de tuberculosis pues va a depender mucho de la localización de la tuberculosis. Tiene una mayor transmisión pues aquella tuberculosis que es a nivel pulmonar o aquella que también es a nivel laringea. Con relación al periodo de transmisibilidad, pues el paciente con tuberculosis pulmonar permanece infectante mientras no tenga tratamiento. Es decir, el paciente va a transmitir la infección de Koch mientras el paciente no se encuentra tratamiento. Pero si ya una vez comenzado el tratamiento, el paciente disminuirá la tos y la cantidad de bacilo en su expectoración, es decir, en el esputo, con lo que disminuirá pues la posibilidad de contagio. Esto puede ser alrededor de terminada una segunda semana de tratamiento y la cantidad de bacilos bajará al 1% de la población original que tenía la persona infectada. Con relación a aquellas manifestaciones clínicas de esta enfermedad, si bien la mayoría de los casos de la tuberculosis se puede presentar en el pulmón, a lo que nosotros conocemos como tuberculosis pulmonar, hay casos en los que esta tuberculosis se puede producir en otros órganos, a lo que nosotros conocemos como tuberculosis extrapulmonar. Entonces, estos dos tipos de tuberculosis tienen también una sintomatología similar, pero tienen algunos aspectos diferentes. Cuando estamos hablando de la tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente y la más contagiosa de las formas de tuberculosis, presenta alrededor del 80 al 85% de los casos totales de tuberculosis. Dentro de esta tuberculosis pulmonar encontramos tos y expectoración por más de 15 días, expectoración con sangre, con o sin dolor torácico y dificultad para respirar, síntomas generales como pérdida de peso o pérdida de apetito, fiebre, sudoración nocturna, cansancio y decaimiento. Ya, con relación a la tuberculosis extrapulmonar, los síntomas generales de esta tuberculosis son muy similares a la tuberculosis pulmonar, pero dentro de estos síntomas podemos encontrar lo que es la fiebre, debilidad o fatiga general, decaimiento, sudoración nocturna, pérdida de peso, disminución de apetitos, entre otros, y además se le pueden llegar a agregar aquellos síntomas propios donde se encuentra localizado la tuberculosis como tal. Se calcula que las localizaciones extrapulmonares constituyen entre un 15 y un 20% de las tuberculosis. Las formas extrapulmonares más frecuentes se encuentran en nuestro país, pues son las pleurales, las ganglionares y en menor medida las genitourinarias, la osteoarticular, es decir, de los huesos, y las gastrointestinales. Entonces, como les había comentado, en las horas de la mañana tuvimos una entrevista con la jefe Lidena, la jefe que lidera el programa de tuberculosis y lepra en la ES Inmaculada Concepción,
y nos facilitó esta información donde nos aclaró muchas dudas y nos hizo ver como someramente cómo está funcionando el servicio de tuberculosis ante esta pandemia del COVID-19. Entonces los invito para que vean el siguiente video. Buenos días, mi nombre es Ridiana Lastre Hernández, enfermera jefe de la S de Galeras. Llevo a cargo el programa de tuberculosis y lepra. Para darle a conocer a ustedes, respetada comunidad, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa. Se transmite a través de las vías aéreas por gotas de saliva y estornudo. Tos. Es una enfermedad que se caracteriza con los siguientes síntomas. Presenta la persona tos, fiebre inespecífica, pérdida de peso repentina, sudoración nocturna y fatiga. Esta enfermedad no tiene edad específica para contagiar a la persona. Medio de contagio, como les dije, a través de las gotas de saliva y del estornudo. El tratamiento es un tratamiento fácil, sencillo de llevar. A pesar de que es una enfermedad infecciosa y contagiosa, pues es curable. Tiene dos fases. La primera fase se lleva a cabo en 2 meses, un tratamiento que se tiene que hacer acortado, supervisado. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente tiene que llegar a la institución a recibir el medicamento de lunes a sábado. El día de descanso es el domingo. Les decía respecto al tratamiento, el tratamiento es durante 6 meses, comprende 2 fases. La primera fase es de 2 meses, donde se lleva a cabo todos los días de lunes a sábado, solamente se descansa el día domingo. Esto se recibe dependiendo del peso del paciente, son las dosis de la cantidad de tabletas. El paciente tiene que llegar hasta las instalaciones de la S a recibir su medicamento, porque es un tratamiento supervisado. Ya la segunda fase comprende 4 meses. Esos 4 meses solamente se va a tomar los lunes, los miércoles y los viernes. Son 3 días en la semana. También, igual, cada vez que el paciente vaya terminando su fase de tratamiento, se le tiene que hacer un control de baciloscopia de esputo. Esta baciloscopia de esputo se tiene que hacer. ¿De qué manera se tiene que hacer? Bueno, debí haberlo dicho desde el principio, pero la tuberculosis se diagnostica a través de estas pruebas que se llama BK de esputo. Ese BK de esputo, el paciente debe de recoger la primera muestra en ayuna preferiblemente. Toda vez que se levante, el paciente debe enjuagarse la boca, toser y echar ese esputo en el tarro o el frasco recolector que se le entrega o que él compre y lo cierre herméticamente, y debe de traerlo al hospital. Esa muestra tiene que ser de una forma tomada que tosa al paciente y eche el esputo o gargajo o catarro, como le llaman. Debe de ser sin, lo máximo que no tenga mucha secreción salival. Esta no debe de esgarrar, o sea que el paciente no debe de extraer como esgarro a través de la garganta, sino es toser. Cuando se tosa, sale la flema y es la que se debe echar allí en el frasco. Son 3 muestras consecutivas, seriadas. Si se va a hacer el lunes, debe hacerse el lunes, martes y miércoles. Si no, martes, miércoles y jueves. Si no, miércoles, jueves y viernes. O sea, que sean los 3 días consecutivos en la semana. Porque la muestra no sirve si se toma, por decir, el jueves, viernes y el sábado no. Entonces, tiene que ser 3 días consecutivos en la semana. Es muy importante que el paciente recuerde que después de terminado el tratamiento debe continuar en el programa durante 1 año, 6 meses, hacerle consulta nuevamente, revisar sus pulmones, hacerse rayos X de tórax, supervisar con la nutricionista su peso y tener en cuenta mucho las precauciones
que debe tener en el ambiente, lo que es exposición al humo, tanto de la leña como del cigarrillo, al clima, factor climático. En estos momentos cuando hay lluvia no se debe de exponer. Cuando ya el paciente pase de 1 año de haber salido de su tratamiento, se le hace su control, cada año por 10 años. Así es la forma de cómo se maneja el programa acá. Es muy importante recordarle que los convivientes de estas personas que padecen esta enfermedad deben de hacerse una revisión por médico. Si hay 3 personas que conviven con él, esas personas hay que tenerlas en observación, hay que hacerles un seguimiento, porque los síntomas, como se los había mencionado anteriormente, ante todo es una tos productiva mayor de 15 días. La persona empieza a toser, a veces se automedican, se dan como limón, miel, cosas así caseras, y eso les hace como que aplazar el proceso de la sintomatología. Pero deben de tener en cuenta que si es una tos productiva mayor de 15 días, cuando él expectora, sale la secreción, el catarro, el moco, el esputo, sale con gotas de sangre o pintas de sangre, pues ya eso nos alarma. También es el apoyo emocional, aquí el núcleo familiar cuenta mucho. Como les decía, el apoyo emocional aquí es muy importante. El núcleo familiar debe de estar acompañándolos durante este proceso. Ellos a veces se sienten estigmatizados, o sea, se sienten señalados, porque ustedes saben, en los pueblos pues pequeños siempre la información, las personas están pendientes, entonces dicen, ay, que mira que ese paciente, esa persona tiene tuberculosis, eso se pega. No es la manera de señalarlos de esa forma, sino apoyarlos, hacerle entender a las demás personas que sí, que es una enfermedad infecciosa y contagiosa, pero que durante los 15 días de haber estado iniciando el tratamiento, la persona ya no transmite la enfermedad. Porque la pastilla, el medicamento, el tratamiento, lo que está haciendo es inhibir el proceso de ese bacilo para que él se transmita. Lo que sí no quiere decir que los convivientes se van a despreocupar y no van a tener sus medidas preventivas. Una de esas medidas preventivas no es hacerle sentir al paciente, a nuestro familiar, de que se le tiene rechazo o, por decir así, en términos castizos, asco. No es que se le tenga asco, sino es que hay que tenerle, por el bienestar de él y por de todos los convivientes en la casa, hay que tenerle sus utensilios domésticos separados. No se va a pegar por la cuchara, no se va a pegar por el plato, no se va a pegar por el vaso, por la toalla ni por el jabón, sino como una medida higiénica para ellos. Se hace el uso de ellos personal. El vaso se lava, la cuchara se lava, el plato se lava, pero se le debe tener por separado, para evitar así de que los demás convivientes pues vayan a tener uso de este. La persona debe permanecer con su tapaboca, no toser ni hablar delante de los que están ahí cerca de ellos. Si lo va a hacer, de pronto no tenga un baño adecuado donde pueda bajar, toser y bajar el esputo apenas, o sea, tose y lo eche en el baño y lo baje. De pronto no tengan esa medida de hacerlo, pero si está en una finca, ¿de qué manera puede hacer? Toser, agarrar ese esputo, echarlo en una parte, en un hoyo, cava la arena, echa el esputo en esa parte y eso lo entierra, donde los animales no puedan escarbar y consumir ese esputo, o echarlo a través de una letrina, de la manera de que ellos, sino también en la parte, tener como un recipiente donde ellos esgarren, lo echen, pero eso debe tener hipoclorito de sodio, para tratar de que el bacilo, porque esta no es una enfermedad viral, es una enfermedad bacteriana, es un bacilo que produce, que afecta a los pulmones. No solamente también esta enfermedad da en los pulmones, sino que también afecta a otros órganos del cuerpo como el cerebro, la columna vertebral y las vísceras y los riñones. Por eso es que una enfermedad mal tratada, mal controlada, puede conllevar a afecciones de estos órganos. Pero si se diagnostica a tiempo, pues se trata a tiempo, es curado.
Así que yo les invito, comunidad galerana, que todo aquel que tenga sintomatología respiratoria, en estos momentos la estamos comparando con el COVID. Miren que el COVID también se transmite a través de la respiración de gotas de saliva, entonces pues es una enfermedad casi parecida a esta también tiene esa vía de transmisión. Entonces, aquel que aquí en Galera sí tenemos casos, hemos tenido casos de tuberculosis, entonces no somos una comunidad ajena a esta, se está presentando y no quiere decir que porque a fulano le dio, a mí no me va a dar. Tenemos que estar muy prevenidos, muy precavidos ante esta situación. Entonces, pues, los invito a que personas como ustedes o algún conocido que esté presentando esta sintomatología de dificultad respiratoria, pérdida de peso, sudoración nocturna, fatiga y una tos mayor de 15 días, por favor, hagan una teleconsulta a la institución, consulten con su médico, denle a conocer la sintomatología y a tiempo podemos curarnos y salvarnos. Que tengan buen día, muchas bendiciones. Bueno, continuando con la temática del día de hoy de tuberculosis, en la línea también tenemos al médico responsable del programa de tuberculosis y lepra, el doctor Santiago Cárdenas. El día de hoy también lo quise acompañar para que también nos aclarara muchas dudas e inquietudes que tenemos como la comunidad, también para que nos hable un poquito más con relación a ese diagnóstico de la tuberculosis, el tratamiento que se emplea actualmente y para que nos defina cuál es esa ruta de atención de esos pacientes que son sospechosos, que son sintomáticos respiratorios y nos dé unas breves recomendaciones sobre la prevención de esta enfermedad. Entonces, en línea, por vía telefónica, tengo al doctor Santiago Cárdenas. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablarle acerca del diagnóstico, asimismo también el tratamiento de la tuberculosis. Así es, doctor. Como primera pregunta, pues doctor, ¿cuáles son esas técnicas disponibles para el diagnóstico de la tuberculosis? Ok, bueno, el diagnóstico realmente se basa en 3 criterios, tanto el bacteriológico como el clínico y el nexo epidemiológico, ¿no? Exacto. El más importante es el bacteriológico. Cierto, realmente el diagnóstico de la tuberculosis es totalmente bacteriológico y pues se basa en la demostración del bacilo, que es la bacteria que causa la tuberculosis, por medio de una baciloscopia o también puede ser por medio de un cultivo. ¿Sí? También tenemos la parte clínica, la cual se puede dar a través de la biopsia de cualquier tejido, pues que se muestre granulomas con necrosis, que es como que lo que a primera vista nosotros vamos a poder observar en un paciente que probablemente tenga tuberculosis, ¿no? La biopsia se toma de este tejido y pues si sale positiva estaríamos en medio de un paciente con tuberculosis, ¿verdad? Siempre a la biopsia se le tiene que hacer cultivo, es decir, esa pequeña muestra de tejido que nosotros tomamos en la biopsia tiene que ser cultivada, es decir, sembrada y a espera de que crezca cualquier bacteria, y si dentro de esa bacteria crece la bacteria típica de la tuberculosis, pues
sería un paciente con tuberculosis, ¿no? Así Y es. se considera como un caso confirmado. Así es. Estas pruebas bacteriológicas, doctor, se encuentran realizando en la ES. Disculpa. Estas pruebas bacteriológicas de diagnóstico se encuentran realizando en la ES. Sí, señora, contamos con la ES, con la prueba, perdón, en la ES, la vaciloscopia y el cultivo para todos aquellos pacientes que con criterio médico lo requieran. Ah, bueno, pues perfecto. Una segunda pregunta, doctor. Sabemos que en el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis garantiza el tratamiento gratuito en todo el país y sabemos que la ES no está exenta del cumplimiento de este tratamiento. Entonces quiero que nos diga como someramente en qué consiste este tratamiento y cómo se emplea en el paciente infectado. Ok. Bueno, antes de explicarte el tratamiento, sí me gustaría entrar a hablarte un poco acerca de la ruta de atención, ¿no? De estas acciones que ¿Listo? todos los galeranos deberían de conocer, ¿no? Entonces, ahí entraría el tratamiento y pues inmediatamente aprovecho y te hablo un poco acerca de ello. ¿Aló? Digan. Ok. Una vez identificado un posible caso de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, se le tiene que hacer al paciente pues, un examen clínico y posteriormente a esto un examen bacteriológico, que es la vaciloscopia o el cultivo, que nos va a decir si el paciente es positivo para tuberculosis, ¿no? Perfecto. Esto con el fin de confirmar o descartar el caso. Si es positivo, esta persona inmediatamente inicia su tratamiento. Y pues lo ideal aquí es enseñarle, aprovechar ese espacio en el examen clínico y enseñarle al paciente la utilidad de pañuelos, de tapabocas, ¿verdad? Con el fin pues, de evitar la propagación de la enfermedad. Exacto. Llegan los resultados, una vez confirmado el caso de tuberculosis, en cualquiera de las formas, se realiza primero la notificación. Y la notificación es darle a conocer, no públicamente, sino a los primeros agentes encargados de llevar todo Notificación de salud. la notificación de pacientes confirmados, ¿no? En este caso, pues, la Secretaría de Salud, ¿no? Y otra gente. Bueno, segundo, lo que hacemos es inscribir al paciente en el programa de control. Diligenciamos una tarjeta individual de control de tuberculosis. En este caso, pues yo soy el médico que lleva los controles. Le indico al paciente cómo y dónde le van a administrar el tratamiento. Le presentamos a la persona que se encargará de la administración y supervisión de esos mismos tratamientos, que en este caso es la jefe Lidena. Una vez pues se le explique todo eso al paciente, se inicia el tratamiento según el esquema de tratamiento que viene ya estandarizado por el Ministerio de Salud. ¿Sí? Sí. Se le tiene que realizar también una asesoría para la realización de pruebas de tamizaje para VIH, debido pues que esto es un problema que se tiende a generar también con la asociación de otras enfermedades, ¿no? Como el VIH. No quiere decir que a todo paciente que tenga tuberculosis se le tenga que realizar el VIH. Esto queda a criterio médico también. ¿Sí? También hay que realizar pruebas de susceptibilidad del Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria que genera la TBC, a los fármacos antituberculosis, ¿no? Eso entra en esa actividad de vigilancia en la tuberculosis que se debe realizar cultivo para hacer la identificación de la especie y las pruebas de susceptibilidad a los fármacos antituberculosis. Esto ante recaídas de pacientes o de tratamientos que no hayan sido eficaces, sino que hayan sido un fracaso, o aquellas personas que abandonan el tratamiento, ¿no? O también pues en aquellas personas que se encuentren en habitantes de calle, población indígena, fuerzas armadas,
pero en este caso acá en Galera se muy poco se realiza. Listo, doctor. Una Debemos pregunta. de informarle al paciente Listo. acerca pues de todo en el libro, debemos incluirlo en el libro de los registros en casos. Ahí se le informa respecto de todos los tratamientos que va a necesitar. Se le entregará pues, a la IPS. Él ya mismo hará pues los informes al municipio. Y tenemos que visitar a sus familiares. Es necesario, muy importante, pues porque esto es una enfermedad que puede infectarse a todas las personas que están a su alrededor, ¿no? Entonces es necesario visitar y determinar a ver si también son pacientes tuberculosos o hay que hacer otro manejo. Actualmente se está tratando los siguientes fármacos: la rifampicina, la isoniazida y la piracinamida. Son medicamentos que están en continuo cambio e inclusive cuando nosotros los vamos a solicitar llamamos al ente territorial y pues él nos arma, digamos, según los medicamentos con los que contemos, así mismo arma el esquema de tratamiento que va a necesitar esa persona. Bueno, perfecto, doctor. Una de las preguntas que también nos ha llegado a nosotros acá con relación a esta enfermedad. ¿Actualmente existen casos en el municipio de Galeras que usted está atendiendo actualmente? Si existen casos de ¿Existen casos en el municipio de Galeras? Casos de tuberculosis sí existen. Sí. Y hay bueno. Actualmente se encuentran en tratamiento. Bueno, entonces sabemos que es una enfermedad que no está alejada mucho de la realidad de nuestra sociedad. Tenemos casos en nuestro municipio y por ende pues tenemos que cuidarnos. Doctor, una preguntita más, pues sabemos que la sintomatología de los pacientes infectados por tuberculosis pues es muy similar a las presentadas por el COVID-19. ¿Cuáles serían esos aspectos fundamentales pues para diferenciarlas en sí y no confundirnos con lo que actualmente estamos viviendo por el COVID-19? Ok, bueno, la tuberculosis pulmonar, que es la que, de todas las tuberculosis, como te dije, la que más se presenta, el principal síntoma es la tos. Esta tos puede ser con expectoración mucoide, es decir, con abundante moco, o mucopurulenta, es decir, que tenga ese moco un mal olor. Pero esta es una tos que al final se torna seca, ¿sí? Y es una tos que puede durar 15 días e incluso hasta un mes, 2, 3 meses. ¿Sí? Eso como dato clave. La clave como tal como para diferenciarlas. Porque ya cuando hablamos con... Listo. ¿Sí? Dígame, doctor. Este es un paciente que inmediatamente por su condición se llamará sintomático respiratorio, ¿no? Esta tos que va a presentar este paciente va a venir acompañada de otros síntomas y síntomas, en este caso la hemoptisis, que es la presencia de sangre en ese moco. Asimismo va a presentar fiebre, sudoraciones nocturnas, pérdida del apetito, pérdida de peso bastante marcado. Si bien estos signos y síntomas no se presentan en el coronavirus. Listo. ¿Sí? Entonces, inmediatamente, como médico, tenemos que descartar cualquier tipo de etiología diferente al coronavirus. ¿Qué quiere decir? Tenemos que, a este paciente que nos acuda por cualquier sintomatología respiratoria, sí va a ser un caso probable de coronavirus, pero no debemos confirmarlo como coronavirus. Debemos realizar primero pruebas diagnósticas en busca de otro tipo de patologías. Así es. ¿Sí? Y como sabemos, doctor, estamos en una época de cambios climáticos y también se puede como confundir el cuadro por tantas infecciones respiratorias que se están viendo actualmente. Entonces, muy importante que la comunidad sepa identificar entre los síntomas de la tuberculosis, síntomas del COVID y cualquier otra enfermedad respiratoria. Entonces, muy importante. Gracias por aclararnos esa parte, doctor.
Doctor, una última preguntita, de manera muy somera, anúncianos algunas recomendaciones para la prevención e identificación oportuna y temprana de la tuberculosis. Bueno, definitivamente el factor protector, aquello que definitivamente es lo primero y lo básico que nos ayuda a nosotros a no llegar a esa infección, es la vacuna BCG. Eso es una vacuna pues que a todo niño o todo lactante, niños menores de un mes, se le debe aplicar y pues previene el 80-85% de esta enfermedad, ¿no? Ese es como el factor protector principal. Esa es la vacuna la que deja la marca como tal en la piel, ¿verdad, doctor? Es correcto, esa es la misma. Entonces, así que la mamita es muy juiciosa a vacunar a todos sus hijos. Y así mismo, pues las medidas de bioseguridad generales, lavado de manos, tapabocas, inmediatamente dar aviso pues, a todo paciente que tenga estos signos y síntomas que ya mencioné, que son muy claves para pensar en que sea una tuberculosis, como lo es la sudoración nocturna, anorexia, que es pérdida de peso, pérdida de apetito, fiebres muy elevadas y esas tos que lleva días y días y días a pesar del tratamiento, no se quita. Entonces eso es muy clave para diferenciarlo, que ponga la diapositiva, la tuberculosis de un coronavirus, ¿no? Ya, listo. Bueno, doctor, muchas gracias por aclararnos muchas de las dudas e inquietudes que tenemos acá en la comunidad. Gracias nuevamente. Esperamos que en otra próxima ocasión pues nos esté colaborando y compartiendo con nosotros todos esos conocimientos que por parte de usted, como la medicina y en su labor diaria, pues adquiere toda esta experiencia y conocimiento. Entonces, muchas gracias. Ok, muy amable, jefa, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Pues estábamos en contacto con el doctor Santiago Cárdenas, como nuevamente les comunico, médico del programa de tuberculosis y lepra, que es liderado junto con la jefe Lidena Lastre en la ES Inmaculada Concepción de Galeras. Entonces ahí nos estuvo como aclarando algunas dudas e inquietudes con relación al diagnóstico, tratamiento, esa guía de atención, ese camino a seguir con esos pacientes que son sospechosos de tuberculosis, así también como aquellas recomendaciones más específicas para la prevención de la tuberculosis. Continuando con la temática del día de hoy, y ya para finalizar el desarrollo del tema, con aquellas medidas de autocuidado y prevención por el contagio del COVID-19, que sabemos, pues, de una de las preguntas que le comentamos al doctor, muchas de las personas se alarman o muchas de las personas actualmente tienden a confundir todos estos síntomas por enfermedades respiratorias. Sabemos que actualmente estamos en los cambios climáticos, el cual pues propicia más a que surjan todas estas enfermedades respiratorias, e igual como la tuberculosis, que la podemos enmascarar con otra sintomatología igual, y también con la sintomatología que actualmente estamos viviendo por la pandemia del COVID-19. Entonces, dentro de los cuidados y prevención que tenemos que tener con esta pandemia, es principalmente de esta población, hay que mantenerse informado permanentemente de las estrategias y acciones que se realiza o se ofrece la entidad territorial, es decir, la Secretaría de Salud, la GPS y la ES, y tener en cuenta todos los mecanismos de comunicación no presenciales a través de los cuales se puede solicitar atención a fin de evitar desplazarse a realizar diligencias de forma personal en estas instituciones de salud. Más adelante, pues nuevamente les voy a recordar todas nuestras líneas telefónicas por si tienen alguna duda e inquietud. Además, también para recordarles que se deben cumplir y mantener la adherencia a los tratamientos prescritos. Estos pacientes deben de seguir con su medicamento, no lo pueden suspender por ningún motivo, e independientemente de la pandemia que estamos viviendo actualmente por el COVID-19. También tenemos que fortalecer las prácticas de estilos de vida saludable, alimentación saludable, práctica de actividad física regular, no consumo de tabaco, alcohol, droga, derivados o sucedáneos, la práctica de hábitos de higiene de manos, corporal y bucal, y de los espacios de permanencia durante el periodo de emergencia sanitaria.
También recuerda que todas las personas con enfermedades crónicas deben de cumplir las medidas de protección contra el COVID-19. Quédate en casa, aíslate, lávate las manos con frecuencia con un desinfectante, ya sea a base de alcohol o agua y con jabón. Usa de forma permanente el tapaboca. Adopta las medidas de higiene respiratoria, es decir, si al toser o estornudar tiene que cubrirse su boca, sea con un pañuelo que posteriormente va a desechar y se va a lavar las manos, o lo hace en su parte interna del codo. Además, también mantén el distanciamiento social. Sabemos que tenemos que mantener una distancia del mínimo 1 o 2 metros de distancia de aquellas personas, preferiblemente que están tosiendo o tienen signos de alarma. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, y además estar pendiente de todos esos signos de alarma que anteriormente les comenté, como son la fiebre, la tos y dificultad para respirar, que le indiquen que pueden acudir al servicio de urgencia o con un empeoramiento de aquellos rápido de los síntomas, que sea por la infección del COVID-19 o de la enfermedad de base que usted está teniendo actualmente. También recuerda que tienes que tener las líneas telefónicas asignadas, ya sea por la entidad territorial, es decir, la Secretaría de Salud, la ES Inmaculada Concepción o tu EPS. Y recuerda que hay una línea fija nacional, la 123, que también puedes llamar y ellos te darán algunas instrucciones a seguir. Como podemos apreciar en la pantalla, aquí están nuestras líneas telefónicas, nuestra línea de citas 321-892-8227, nuestra línea COVID-19 312-824-3436, nuestra línea de Secretaría de Salud para COVID-19 la 323-299-8139 y nuestra línea de la ES Inmaculada Concepción del Servicio de Urgencia 310-367-3075. Otra información muy importante que todos los días le hacemos en este espacio es que si usted es una persona con discapacidad o tiene un familiar, vecino, amigo, conoce de alguien, le invitamos a que se comunique a la línea telefónica 310-650-1603. Ahí le va a contestar pues nuestra auxiliar Candelaria Galván, lo anterior con el fin de actualizar la base de datos de esta población. Y además también para invitarlos, el día de mañana 8 de julio se estará realizando tamizajes de VIH y entrega de preservativos en el Pozo Viejo a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Si tienes alguna pregunta, inquietud con relación a este tamizaje de VIH, te puedes comunicar al número telefónico 310-650-1603. Ahí le pueden otorgar mayor información para responder todas sus dudas e inquietudes. Para ya finalizar el programa del día de hoy, y darles las siguientes recomendaciones: quédate en casa, eso salva vidas. Ayuda a frenar el coronavirus. Ya sabes, quédate en casa lo máximo posible, usa el tapaboca de forma permanente, mantén el distanciamiento social, lávate las manos con frecuencia, tose cubriéndote con el codo un pañuelo, evita tocarse los ojos, la nariz y la boca, y llama si tienes alguna sintomatología de alarma. Y recuerda que para evitar la tuberculosis tenemos que estar pendientes de todos esos signos que nos indician la presencia de la enfermedad en nuestra comunidad. Cuando tenemos que sospechar que hay una persona en nuestra comunidad que tiene tuberculosis, cuando hay tos y catarro persistente por más de 15 días. Además de eso, tenemos expectoración con sangre, con o sin dolor torácico y dificultad para respirar, pérdida de peso y de apetito, fatiga, sudoración nocturna, fiebre y cansancio. De nosotros depende que se haga una identificación temprana, un tratamiento oportuno y una recuperación eficaz a toda esta población que puede ser afectada por la tuberculosis. No es más nada por el día de hoy. Les agradezco su participación en este programa y los esperamos nuevamente mañana a las 5 de la tarde con esta temática de gran interés. Sabemos que mañana vamos a continuar con la temática de tuberculosis y lepra, enfocándolo más en la otra enfermedad que también es conocida como de salud pública, que es la enfermedad de lepra. Entonces, que pasen una buena tarde, que Dios los bendiga.